La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. Hoy el episodio de hoy va a tratar sobre crítica a la seguridad social. Y para ello cuento con nuestros tertulianos habituales. A mi derecha Manuel. Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Alfonso. A mi otra derecha cuento con Luis Sobral, jurista. Hola, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias. Y con Jaime Cristóbal, de Reunificacionista, y aparte, específicamente hoy, diplomado en Relaciones Laborales. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias. Bien, y empezamos con el tema de la seguridad social. Algunos compañeros de los tertulianos me han dicho que en vez de seguridad social tendría que haber puesto inseguridad social. Pero bueno, en un alarde de imaginación me he controlado y he puesto crítica a la seguridad social. Empezamos. ¿Qué es la seguridad social? Podría hablar que quiera. Bueno, aquí podemos entrar como nos dé la gana, ¿no? Bueno, la seguridad social es el sistema de protección que tenemos en España, regulado en la Constitución española, y que tiene, yo creo que lo vamos a ir viendo a lo largo del debate de esta mañana, una cantidad de peros para ponerle increíbles, ¿no? Bien. Jaime o Luis. Hombre, yo lo que más valoro en la seguridad social, porque como todos sabemos, pues existen empresas privadas que puedes tener lo que es el tema médico, pero sobre todo lo bueno que tiene la seguridad social es el tema de pensiones, ¿no? Que es lo que te garantiza que cuando tú llegues a una cierta edad tengas esas pensiones, y eso es lo fundamental para mí de la seguridad social, que fue lo que creó nuestro gran Francisco Franco. Muy bien. Cristóbal, San Francisco Franco. A ver, ¿qué es la seguridad social? Pues es la hucha. Es la hucha donde metemos todo el dinero, las cotizaciones de los trabajadores, de las pymes, de las empresas, de los que trabajan por cuenta ajena, por cuenta autónoma, el régimen, lo que se llama el régimen general o el régimen especial de los autónomos. Y después, aunque hay otros diversos regímenes, y de ahí de donde se pagan todos los servicios que tenemos los españoles. Bueno, ahora entraremos en profundidad. Vale. Bien, y ahora una cosa, ¿protege verdaderamente la seguridad social a los españoles o no los protege? Porque ahora mismo vemos un gran deterioro. ¿Qué pensáis? Pero yo creo que, a ver, la seguridad social que tenemos ahora mismo, dentro de sus defectos y todos los problemas que tiene, también es verdad que se nos han metido teniendo que dar una cobertura más amplia a muchas personas que han venido de fuera. Pero dentro de lo que cabe en la seguridad social, para mí funciona medio bien. No está en cuanto, mira, yo por ejemplo el otro día estuve pidiendo un tema por un dolor de espalda que me tiene preocupado, y en una semana me han dado la cita del traumatólogo. Eso es... Pues eso es como... Vamos, no te puedes... Yo creo que en esos aspectos, no sé, a mí me ha dejado un poco sorprendido. Digo, en una semana una cita de un traumatólogo, cuando vas al médico, digamos, general de familia, pues y unos días antes ya todo el tema de radiografías y demás. Hombre, pues lo veo una respuesta rápida y buena. Muy bien. Que después tendremos que hablar de muchas cosas respecto a la seguridad social que me gustaría comentar. Pues sí, después si quieres lo vemos. Yo creo bien, que, tenéis, Manuel. Yo creo que ahí hay que matizar, ¿no? Yo realmente estoy de acuerdo con Luis, que todo es susceptible de mejorar. Pero no nos olvidemos que la seguridad social nace con una finalidad, que era proteger al trabajador que cotizaba. Al trabajador. Que ese era el problema básico, que ahora mismo en la seguridad social hay mucho más volumen de personas que reciben prestaciones sin cotización que los realmente cotizantes. Y efectivamente, como tú señalabas antes, la seguridad social tenía tres objetivos básicos. Era la protección al trabajador no activo, con la incapacidad permanente, la protección en la jubilación y la protección a su familia, la viudedad y orfandad que tenía contemplado. Sin embargo, eso hoy hay que matizarlo muchísimo, porque hoy hay muchísimas prestaciones que no se corresponden. Y como antes señalaba Jaime, es que ya lo que es la seguridad social no se restringe solo a la seguridad social. Hay muchos más entornos que hay que valorar también, ¿no? Sí, Jaime. Pues claro, ¿no? Vuelvo a decir, la seguridad social es la caja desde donde después tiramos nosotros los ahorros, las cotizaciones, las aportaciones de los diferentes contribuyentes para el sostenimiento, como bien ha dicho Luis, por ejemplo, de lo que es la seguridad social.
¿Cuál es el problema de la seguridad social? Porque se está rompiendo esa hucha. Se está rompiendo. Hemos visto el último pacto que ha tenido el presidente del gobierno, que entre otros aspectos que ha tenido para Cataluña, es que la caja de la seguridad social, que ya se había fragmentado por la Constitución de 1968 con el cupo vasco con el cupo vasco y con el concierto foral de Navarra, pues ahora se ha extendido a Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a producir una merma, puesto que ya no todos contribuimos a la misma caja o al mismo cofre, sino que ahora hay ya mínimo en España 4 cofres diferentes. ¿Eso qué va a suponer? Porque las regiones más ricas, como además coinciden en este aspecto, que es como es Navarra, Vascongada o País Vasco y Cataluña, van a tener un régimen económico diferenciado y privilegiado, porque van a tener también competencias impositivas. Ceuta y Melilla, que tienes que sacarlo. Ceuta y Melilla, sí, bueno, tiene igual que Canarias, pero bueno, al final sí tiene la contribución propia a la seguridad social, sí contribuyen a la tesorería y al organismo nacional, pero en ese aspecto, claro que hay gran inseguridad, porque si se sigue avanzando en esa fragmentación, en esa polarización, pues obviamente las regiones menos ricas o menos favorecidas van a tener un problema de financiación muy, muy fuerte. Muy fuerte, pero bien. Yo lo que veo que, a ver, que ahí la seguridad social tampoco es lo que estamos hablando, no es el problema de la seguridad social, sino del indeseable que tenemos de presidente. Entonces, a ver, si por cuestiones del indeseable de presidente que tenemos está haciendo cosas que no se deben hacer con la seguridad social no tiene la culpa, tiene la culpa el astronauta que tenemos por presidente. Pero yo simplemente, lo que dice Luis es verdad, pero me gustaría también ampliarlo. El problema parte, yo creo que en el tema que hoy tú estás hablando o nos has propuesto del tema de la seguridad social, parte de la Constitución de 1978. De una Constitución que prevé, incluso para muchas personas como yo, fomenta la desigualdad entre los contribuyentes. O sea, en el momento que hay diferentes regiones de España que tienen niveles impositivos o de presión fiscal diferenciados, eso va a producir una merma en el desarrollo territorial de las regiones españolas. Y eso se está produciendo, ¿por qué? Porque se está dando el caso de que hay regiones que tienen sobrefinanciación y hay otras regiones, como puede ser, por ejemplo, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o incluso Andalucía, que han tenido infrafinanciación, han tenido muy poca financiación. Eso que está produciendo que la caja de la seguridad social al final no pueda atender a servicios básicos, como bien te he dicho, en el aspecto, el coste por cama en Vascongada al andaluz prácticamente lo duplica. O sea, la inversión que se dedica a sanidad en Vascongada o en País Vasco es prácticamente el doble a la que se hace en regiones como en Castilla-La Mancha. Eso que produce un éxodo de profesionales, un éxodo de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirte? Que para mantener la igualdad, ahora que hablamos de tanto progreso, de tanta igualdad, de tanto sentido de Estado y de patria, lo que tenemos que tener un régimen fiscal común para todos, lo que es en algún aspecto la armonización, que puede traer aspectos positivos y puede traer también aspectos negativos. Pero, termino con esto, yo creo que el gran problema que subyace en la seguridad social, que es el tema al que tú nos vienes referido hoy, es el tema de la financiación. Y no todos los españoles financian de igual forma. De todas formas, si me permite, yo creo que hay que matizar muchas cosas y sigo con los matices, ¿no? Es decir, es que el nivel de contribución que tiene un trabajador a lo largo de su vida para las prestaciones que va a recibir posteriormente no llega a 12 años. Y eso está muy bien, pues antes señalaba Luis, hombre, es que durante el régimen anterior, Francisco Franco, los trabajadores se jubilaban con 65 años y no duraban más de 5 o 6. Con lo cual está muy bien. Ahora no, ahora se jubilan algunos con 38 años en esas jubilaciones anticipadas que tanto se producen, con lo cual, haciendo un cálculo, más de los 50 no deberían de estar vivos. El problema que tenemos, ¿cuál es? Que efectivamente no hay dinero. Pero es que ya la seguridad social, yo creo que antes señalaba Jaime, pero la seguridad social no solamente ya engloba a la tesorería, que sería la cuestión económica, es que engloba cantidad de servicios, porque tiene no solamente la tesorería, tiene al IN, tiene
bueno, todo lo que es el sistema de salud. No es solamente un ente, es un ente muy complejo. Y luego, económicamente, ya no se está financiando por las contribuciones, sino que se está financiando a través de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, el problema ya subyace por la deuda que está acarreando y que se multiplica, porque hay que pagarla, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿qué os parece? Si todos los trabajadores hacemos frente a las cotizaciones de la Seguridad Social, ¿por qué se benefician los que nunca han cotizado? ¿Cómo lo veis el tema? Bueno, yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Los que nunca han cotizado, ahí van... Claro, es que, vamos a ver, una cosa es, entiendo, desde mi punto de vista, salvaguardar, evidentemente, la seguridad, en este caso, social, que, bueno, pues debe haber un sistema de protección social, y otra cosa es englobarlo dentro de lo que es el sistema de salud. O sea, mire, la salud es necesaria, pero universal. Nosotros no somos Quijotes, no tenemos que salvar a todo el mundo. Tenemos que salvar a los españoles y a los residentes en este país. Es suficiente. ¿Qué ocurre? Que cada vez tenemos un volumen mayor de individuos que están compareciendo en este país y se le dan las mismas prestaciones a cualquier persona. Y yo voy a hacer un nuevo matiz. A cualquiera que nos esté escuchando, que le pregunte si tiene un hijo, cuándo recibe su propia contribución de la Seguridad Social, porque mientras que no haya cotizado, aunque sea una hora, no recibe su cartilla, con lo cual no es prestatario de la Seguridad Social. Así que vamos a entrar de lleno en lo que no puede ser. Si no puede ser que una persona que acaba de aterrizar en España a través de una vía generalmente ilegal se le atice directamente una cartilla de la Seguridad Social con las mismas prestaciones que tiene cualquier otro individuo de este país. Por eso, eso es lo que yo quiero preguntar. El problema de la Seguridad Social ya estamos entrando en varias ramificaciones. ¿Cuál es el problema? En España hay una de las mayores presiones fiscales posiblemente de toda la OECD. Porque algunos te dirán, no, hay mayor presión fiscal en Francia, no sé cuánto. Sí, pero el problema es la renta. Y la renta en España es inferior a la francesa. Entonces nosotros tenemos en relación sueldo, lo que es normalmente la renta familiar, la renta personal y la presión fiscal. En esos aspectos sí lo sé yo muy bien porque he estado en la plataforma de estas sucesiones que contra el atraco fiscal y sabemos muy bien eso, el tema de los números. Y obviamente España tiene una presión fiscal de la más alta de Europa. ¿Eso qué pasa? Que obviamente perdemos competitividad. Hay que entender una cosa. La Seguridad Social se nutre, como bien ha dicho Manuel, de los fondos del presupuesto de los fondos del Estado, o sea, de los presupuestos generales del Estado. Pero ¿de dónde vienen esos presupuestos generales del Estado? Vienen de las aportaciones, fundamentalmente IRPF, los impuestos, como pueden ser el IVA, el tema de las aranceles, el tema de las multas, o sea, de muchos conceptos variados. ¿Cuál es el problema? El problema es que en España no se está generando la economía, ni la riqueza, ni las condiciones para que la caja de la Seguridad Social se siga enriqueciendo, se siga nutriendo. Estamos en una política de gasto y no de control del gasto. Claro. Y ese control es lo que tú dices. El problema a veces, y ahora yo en este podcast seré un poco discrepante posiblemente al resto de la mesa, el problema no es que venga mano de obra. Yo lo hablé contigo hace unos días. Alemania, por ejemplo, tras la caída del muro de Berlín en 1989, asume más de 20 millones de alemanes que venían prácticamente de un régimen comunista feroz y atroz. Y sin embargo experimentó uno de los mayores años de alza económica y de explosión económica. ¿Cuál es el problema? El problema es que Alemania, en esos momentos que tuvo que asumir a la mitad de su población, repito, la mitad de su población, hizo unos fuertes incentivos fiscales y de inversión. No, como tú dices normalmente, lo que se llama vulgarmente dar paguitas. Entonces, si tú a las empresas le acometes una gran presión fiscal y la asfixia económicamente, como puede ser, por ejemplo, el tema de la energética, el tema de los transportes, el tema del combustible, no olvidemos, más de la mitad o prácticamente la mitad de lo que pagamos por un litro de diésel va directamente para el Estado, directa o indirectamente. Eso que hace que seamos menos competitivas. Una empresa le cuesta mucho más fabricar en España, se va a Portugal, se va a otro lado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos menos ricos. En definitiva, ¿cuál es el problema? Que vengan gente de fuera y le demos ayuda. Puede ser un problema o no puede ser un problema. El problema es cómo se está gestionando tanto la entrada de personas como la favoración de que esas personas, en vez de estar con una paga, tengan ayuda para que las empresas lo contraten. Pero ahí entraríamos en otra disyuntiva, el tema del voto. Vale, bien. Quería comentar una cosa. Perdón. Quería comentar una cosa. Mira, yo ahora estoy tramitando con una persona extranjera que no es ciudadana Schengen.
Entonces quiere venir a pasar unas vacaciones aquí a casa y lo primero que me ha puesto la embajada como trámite es que tiene que pagar un seguro privado médico. Correcto. Entonces tú te ves con que tú dices, bueno, vamos a ver, una persona que es Europea. No es europea, es fuera del Estado Schengen. No es un ciudadano Schengen. Entonces me dicen que para venir aquí a pasar unos días de vacaciones que tiene que hacerse un seguro médico. Entonces yo veo esa como una gran injusticia de decir, bueno, vamos a ver, una persona que simplemente viene a pasar unos días de vacaciones, que se tenga que sacar un seguro médico y resulta que tienes por otro lado una injusticia en el que una persona que viene en una patera no tiene que sacarse seguro médico ni tiene que sacarse nada y tiene todos los privilegios del mundo sin haber cotizado ni un duro. Entonces vamos a ver cómo se te queda la cara a una persona que está aquí en España, que lleva toda su vida cotizando, que si quiere invitar a alguien aquí a su casa unos días, tiene que pagar un seguro médico simplemente porque la seguridad social no se asume, no se hace cargo de los días que pueda estar esa persona, que no le va a pasar absolutamente nada, porque puede pasar eso, o no puede pasar. Pero yo creo que hay efectivamente, yo estoy a punto de lo que dice Luis, es que hay un detalle que hay que tener en cuenta. Indudablemente es que la seguridad social, como seguridad social, iba encaminada solo a 3 tipos de prestaciones que antes señalaban, no tiene mucho más, porque para eso existía el INS, para eso existen otros regímenes que son los que iban contribuyendo a eso, porque no nos olvidemos que la seguridad social la componen trabajadores fijos discontinuos de cine, salas de baile y fiestas de discotecas, manipuladores y empaquetados de tomates frescos realizados por costeseros y exportadores, servicios extraordinarios de hostelería, industria resinera, fruta, hortalizas, agrarios, empleados de hogar, artistas, profesionales taurinos, representantes de comercio, más los regímenes especiales. Sí, ya, sí. ¿Qué ocurre? Que eso estaba englobado. Y efectivamente lo que señala Luis del tema de tener un seguro privado es que antes la seguridad social cubría las necesidades de los trabajadores como era su enfoque necesario. Y posteriormente sí que es verdad que pasa a absorber a todo este grupo de personas que van viniendo. Lo lógico efectivamente es que si tú vienes a un país, vayas con tu seguro. Yo he viajado por numerosos países y lo primero que te piden es que tengas la carta de la Seguridad Social, que de hecho ya con el espacio Schengen, como señala Luis, sí que es verdad que se creó una carta social europea donde vas con una tarjeta que te acredita que eres súbdito de la Unión Europea y tienes seguridad social en tu país. Entonces, lo que no puede hacer es hacerlo extensivo. Yo me refería antes al concepto de universalidad. No puede hacerse universal lo que no cabe. Y evidentemente, como bien señalaba Jaime, si nos nutrimos de fondos públicos, quiere decir de nuestros propios impuestos, somos como el escorpión, nos matamos a nosotros mismos, porque pagamos y los servicios que recibimos cada vez se distribuyen entre más personas, que muchos de ellos no tienen derecho a todo tipo de prestaciones. Bueno, y una cosa que quiero... Bueno, Luis, ¿quieres decir algo? Quería comentar una cosa. Yo es que, para mí, bajo mi punto de vista, lo que es la organización que yo veo en un país, por ejemplo, para el tema de la seguridad social, es que yo lo que estoy asombrado es lo que veo, por ejemplo, en las puertas de los hospitales, a estos ignorantes personas que son de estas ideas de izquierda, débiles mentales, que no tienen ni puñetera idea de lo que puede ser una organización controlada, bien organizada, que se ponen a decir que la sanidad pública, lo primero, la sanidad pública, que no, que tal. Vamos a ver. Si una persona está trabajando y tiene una serie de recursos que le da su trabajo, ¿por qué no puede haber una organización en ese aspecto y que la persona que trabaje tenga, aparte de su seguridad social, tenga un seguro privado? Bueno, en el que abra la Claro, es que allá nos estamos metiendo, allá nos estamos metiendo en el sistema de Claro. Vamos a continuar y ahora llegaremos a eso. Llegaremos porque vamos a llegar porque es evidente. Bueno, vamos a ver. ¿Deberían las empresas dejar de pagar la seguridad social del trabajador y dejar que el trabajador pague la seguridad social? Porque claro, es que vamos a ver, cualquier persona paga 700, 800 euros de seguridad social. Y el trabajador no se da cuenta, dice, es que yo gano, nada más que gano 1.000 euros. No, tú ganas 1.800. ¿Por qué? Porque al empresario le cuesta 1.800 o le cuesta 2.000. Debería dejar
el empresario, Bueno, que la gente se diera cuenta de la realidad que es la seguridad social? ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a ver, eso se propuso en un momento determinado y funciona. Por ejemplo, en Austria, es lo que se llama la mochila austríaca. Es decir, cada trabajador recibe todo su sueldo y él hace su gestión. Y hace una gestión privada. ¿Por qué? Porque se genera su propia pensión, su seguro de incapacidad, su seguro laboral de desempleo, su jubilación. Es decir, todo paquete va incluido ahí. Y efectivamente recibe todo. Pero es que no nos olvidemos aquí que la contribución del trabajador tiene dos efectos. Uno, por parte del empresario y otro por parte del trabajador. El trabajador cotiza, no sé el porcentaje, por un porcentaje creo que es un 3 o un 4%, y el empresario cotiza el resto. Hombre, yo creo que sería necesario adecuar el sistema ya en estos momentos. Lo que pasa es que eso, como antes apuntaba Luis, apuntaba también Jaime, hay un problema que subyace, que es que muchísima gente que no está trabajando y por consiguiente no tiene recursos suficientes, pues no podría sobrevivir. Y ahí es donde entramos en el dilema de toda esta situación que estamos viviendo. Bien, vamos a entrar. Entonces, llegamos a una conclusión. ¿Cuántos regímenes de la seguridad social hay? Vamos a ver los regímenes que hay y a partir de ahí ya vamos viendo en cuál podemos enfocar uno u otro. Pero, a ver. Y ya después entraremos en los que no trabajan, pero de momento vamos a ver los regímenes que hay. Yo creo que los españoles, como bien también ha dicho Manuel, a ver, hay diferentes regímenes, ¿no? Está el anglosajón, ahora mismo no me acuerdo, pero hay varios regímenes o sistemas, ¿no? El español, digamos que es un mixto, ¿no? Es un mixto. El problema, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, es cuestión de política. Y es cuestión de voluntad de cómo se quiere administrar y cómo quiere que sea el país. Más capitalista, más social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que en España se están dando los condicionamientos para ir abandonando un país que sea competitivo fiscalmente. ¿Por qué? Porque hay una política, una línea ideológica imperante hoy en día, que realmente el empresario es malo. Entonces, como el empresario es malo o el empresario es rico, pues están dejando de aplicar unos incentivos que aplicaban sobre la riqueza. ¿Y cuál es, por ejemplo? Hace poco vimos cómo se retiró la Golden Card. ¿Qué es la Golden Card? La Golden Card es algo que hacen todos los países, que es el hecho de que si tú vienes a vivir a mi país e inviertes un cierto capital, se te da la residencia. En algunos directamente incluso se compra. Hay algunas islas como Montserrat, Guadalupe, etcétera, etcétera, en Tuvalu, que donde tú aportas 200, 300 mil euros y ya tienes la residencia, el pasaporte de ese país. Claro. ¿Cuál es la situación? Pero permíteme un matiz, y tú lo sabes también como yo, es que eso indujo a que vinieran aquí muchos capitales huyendo de Rusia, huyendo de Albania, huyendo de Kosovo, es decir, que eran muchas mafias las que se estaban asentando aquí precisamente. Es que eso existe en todos los países. Sí. Y además también venían muchos chinos. ¿Por qué? Porque España es un país que tiene una cobertura sanitaria muy buena. Podríamos entrar también, yo me dedico a eso también un poquito, el tema del turismo sanitario, que antes lo abandonamos, que es mucho, porque lo que ha dicho, a ver, si tú eres miembro de la Unión Europea, o incluso de otros países, tú en España ha habido el caso de muchos turistas que han venido con la cadera rota. ¿Por qué? Porque después la factura la pagaba el país. Después España le pasaba la factura a Finlandia. Entonces, claro, es una operación de cadera, aquí no estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos te puede hipotecar la casa. O incluso hay personas que en Estados Unidos, por ejemplo, no se quedan prácticamente ciegas porque no se pueden costear una simple operación de catarata. Eso lo sé yo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en España tenemos una caja de la seguridad social que hace que en 1995 se cree lo que es el Pacto de Toledo. Y el Pacto de Toledo lo que da a resaltar que realmente hay un problema de financiación en este país. Un problema, como he dicho, porque no hay una única caja, hay varias cajas. Después eso se acrecenta con unas políticas que hasta el año 2009, bueno, había cierto, digamos, paraguas. Era ese Pacto de Toledo lo que te hace un fondo de reserva que creo que estaba en 40.000 o 20.000 millones de euros. A posteriori, a partir de 2019, esos ingresos van cayendo en picado e incluso se va chupando de ese fondo de reserva. ¿En qué situación estamos hoy? Porque en 2023 hubo más de un 0,2% de gasto de déficit, elevado a cifras más de 8.000 millones de euros. Eso se ha tenido que tapar con unas aportaciones del Estado, como dijo antes bien Manuel, de presupuestos generales de más de 22.000 millones, y estamos en una situación totalmente ficticia de que realmente no se está manteniendo la seguridad social con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores, sino con los impuestos. Y eso va a traer un problema porque, como tú bien has dicho, el gasto en jubilación... ¿Cuántos regímenes hay?
ahora mismo. Hay un régimen general y un régimen especial de autónomo. Vale. Pero después, a su vez, hay muchos regímenes, como había dicho, del sector del mar, del sector de la cultura. Hay muchos regímenes. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a centrar en un régimen que ahora mismo está de actualidad. El régimen de los funcionarios y concretamente qué está pasando con Mufase. Vamos a sacar el tema de Mufase porque ahí se está formando un follón bastante grande y a ver cuáles son vuestra opinión con el tema de Mufase. ¿Qué me podéis decir? La opinión es muy fácil. Si es que verás muchas veces cuando utilizo lo de los débiles mentales, es que en este país cada vez hay más débiles mentales, ¿no? Yo creo que no crecen, como dice, hay un refrán por ahí que dice que no crecen más tontos porque no estudian. Es que hablan de que una mutualidad de funcionarios civiles de la administración del Estado, que es Mufase, es una entidad privada, es mentira. ¿Por qué? Porque efectivamente Mufase depende del Estado, punto y llanamente. Claro, son trabajadores del Estado, pero vamos, trabajadores del Estado que tienen su régimen de cotización como lo tiene cualquiera. Es decir, su historia desde luego hay que arrancar desde el año 1963, cuando todo el mutualismo, que no nos olvidemos que no aparece ahora, sino que aparece ya en la propia república tan afamada por esa izquierda maravillosa que tenemos en este país, que tampoco la conocen, pero bueno. Y ya existían los mutualismos y efectivamente, ¿por qué? Porque cada gremio se creaba su propia entidad corporativa y se cuidaba su salud, porque su salud y la jubilación yo creo que han sido los dos caballos de batalla que hemos tenido en esta historia. Claro, hasta que no llegó el Tito Paco y empezó a regularizarlo, pues ya tuvimos un problema, ¿no? Pero claro, con la aparición de Mufase, ¿qué es lo que lleva aparejado? Pues Mufase se ha ido adecuando a los términos, pero se olvida que la cotización en Mufase la hace el trabajador y lo hace el Estado, como lo hace el trabajador y lo hace el empresario, totalmente de la misma manera. ¿En qué régimen de cotización? Oye, mire usted, el régimen de cotización del funcionario va en función de su categoría profesional, que creo que es lo mismo que ocurre con el trabajador laboral, exactamente igual. Va en función de su propia categoría profesional. En tercer lugar, es que es una seguridad social privada, no, perdone, es una seguridad social de la Administración del Estado, que contrata y subcontrata servicios con otras entidades que evidentemente tienen su propia capacidad. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad para absorber a todo ese personal. Y un detalle, que yo creo que siempre, repito, estas mentes tan lúcidas y despobladas de pensamiento llegan al concepto de que desde el año 2011 ya no hay funcionarios en las mutualidades. ¿Por qué? Porque todos pasan a través del régimen general de la Seguridad Social. Con lo cual, el problema que tenemos ahora mismo lo acaba de definir una comunista aquí en Andalucía, de eso de más no sé qué, y dice que primero que nos transfieran los fondos de Mufase y luego los funcionarios. Es decir, estamos en una apropiación que quiere el Estado de las entidades y las mutualidades. ¿Por qué? Porque los fondos de reserva que se ha comido, como antes señalaba Jaime, la Seguridad Social de esa caja, los sigue manteniendo las mutualidades. ¿Y qué es lo que quieren ahora mismo políticamente incorrecta Madrid? Pues deshacer las mutualidades, porque así no solo transfiero los funcionarios a Madrid y Andalucía, que es donde más hay, y así me cargo de camino la Seguridad Social de Madrid y de Andalucía, sino cada vez me apropio de todos esos millones, que claro, creo que andan los 40, 50 claro, o 60.000 millones. Claro. Estamos hablando del balopeo que le pegaría directamente a la caja de la Seguridad Social. Vale, entonces vamos a ver a quién beneficia. Beneficia al Estado. O sea, que esto es verdaderamente... Perdón, Alfonso, al gobierno. Al gobierno. Porque vale, realmente lo que pretende, tenemos ahí una MEMA ministra, mi MEMA, ¿no? Creo que es ministra Madre y Medra, que diga, no sé qué, y que resulta que es que quiere cargarse la Seguridad Social, perdón, la mutualidad, Mufase en concreto, porque endiña a todos los funcionarios a Madrid y Andalucía. Pero yo creo que, aparte de lo que tú puntualizas, el problema es que no hay un sentido de Estado. No hay un objetivo claro, es lo que tú dices. Pero ¿qué sentido de Estado, perdón, Jaime, qué sentido de Estado tenemos con lo que nos está cayendo ahora mismo, que lo que acabamos de ver con lo que nos ha pasado en Valencia, ¿no? ¿Qué Estado tenemos que no protege a sus ciudadanos? Claro, pero vuelvo a decir lo mismo. Tenemos un gobierno que quiere destruir un sector privado. Vamos claro. O sea, se está cercenando la opción al funcionario de tener simplemente elección. No, ¿Por qué? Porque perdón, es lo que tú pero dices. es que ya no hay esa capacidad, porque desde el 1 de enero de 2011 ya los funcionarios van inevitable al régimen general de la Seguridad Social, con una matización que yo creo que muchos funcionarios también desconocen. En las prestaciones de servicio que contrata el Estado para los funcionarios incluye no quiero citar a nadie para que nadie se sienta aludido, pero bla, 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 bla,
y la seguridad social. Es decir, cualquier funcionario puede elegir si quiere como prestador de servicio a la seguridad social, con el condicionante de que depende del Estado, no depende de la seguridad social por interés, del INE, ni de la tesorería, ni nada de eso. Pero ¿qué problema hay que en un país avanzado, como se supone que España, cada uno pueda elegir la sanidad que quiere? Ninguno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como bien dice Manuel, que en su momento el MUFACE no es más en mutualidades de funcionarios de diferentes gremios. Ese fue el origen de las mutuas. La mutua era el gremio de los ferroviarios, pues de toda España había una especie de eso y, oye, ¿cuántos somos? X miles, porque hay unas características para poder montar una mutualidad. Y una mutualidad se tiene que adscribir al Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda. O sea, tiene unos requisitos, no es entidades plenamente al 100% privadas. Y además tienen que cumplir una cobertura, una serie de empresarios, que creo que son más de 100 empresarios, que abarquen a más de 35.000 trabajadores. Se tiene unas especificaciones. Y eso es simplemente lo que es la MUFACE. Pero vuelvo a decir, ¿cuál es el problema? Que el españolito de a pie se pueda acoger al sistema sanitario que quiera. Porque esto lo que va a implicar es que se van a ir a la puñetera calle miles y miles de profesionales. Y de trabajadores. Y se va a saturar, la seguridad social. Y vuelvo a decir, la seguridad social tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. La sanidad pública y la sanidad privada se complementan, porque lo ha venido haciendo desde tiempo inmemorial. De hecho, ahora mismo sabemos perfectamente que la seguridad social deriva a entidades privadas los procedimientos de urgencia precisamente. Y viceversa. Es que vuelvo a decir, además la sanidad privada, como bien dices tú, tenía un aliviadero para muchos extranjeros que vienen con su seguro privado. Entonces no tenían que pasar por la sanidad pública. Descongestionaba mucho más la sanidad pública. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a decirte, el problema es que en este país lo que funciona se está destruyendo en vez de potenciarse. Vale. España siempre ha sido un referente en temas sanitarios. Y España, como ha dicho, hay otros países donde tú te puedes morir por no poder pagar una operación. Es triste. Pero en España lo que se está sesionando es la opción de decir, señores, el que tenga una posibilidad que pueda acudir a una sanidad de calidad como la sanidad española, pero si estamos evitando que cierta parte de la población pueda acudir a la sanidad privada, vamos a saturar inexcusablemente, porque es lo que ha dicho, vienen turistas, vienen gente inmigrante, están los españoles, o sea, vamos a tener una masa de pacientes que es muy difícil de atender porque hay pico. Y sin embargo, vuelvo a decirte, los turistas lo tenían muy fácil. Tenían con incluso lo que es la tarjeta europea, hay una tarjeta europea. Sí, la que ha dicho. La tarjeta europea, que yo la he pedido muchas veces, a mucha gente. Y esa tarjeta europea te permitía indistintamente ir a la sanidad pública y a la sanidad privada. Jaime, ¿tú por dónde cotizas? ¿Por el régimen, por la MUFACE o por el régimen general? Porque tú eres funcionario. Tú por el régimen general. Cuando tú quieres la calidad de funcionario, sí. Ya sí. Bueno, vamos a ver. Ahora, vamos a seguir avanzando un poquito. Tipos de prestaciones. Te diga, eso es un atentado contra la libertad del funcionario. Te lo digo, el funcionario está en peligro de extinción en el aspecto de su cobertura sanitario, porque vuelvo a decir, es un atentado muy grave y es contra la libertad de elección de la sanidad. Y vuelvo a decir lo mismo. Esto va a traer muchos problemas y un control, como ha dicho Manuel, por parte del Estado. Un Estado que por un lado quiere ejercer un control muy férreo, y que no sirve, pero que por otro lado trocea el futuro de los españoles y de la caja de la seguridad social, que es el tema principal. Sí, pero prioriza, como tú bien señalas, a un País Vasco donde resulta que ahí la jubilación es muchísimo más alta gracias a la cotización de toda la caja, porque se le han transferido las competencias, claro. Pero económicas, no le han transferido las de gasto no. Date cuenta que en Cataluña se llama del FLA, creo que eran 18.000 millones de euros. Es que es una barbaridad. Claro, entonces si tú le estás dando a una y después voy a decir una cosa que es todavía más grave. Es que lo que votan los partidos independentistas o separatistas en el Parlamento español lo votan perjudicando al resto de la población porque saben ellos que no se puede aplicar en su territorio. Claro, bien. Bueno, pues vamos a ver, vamos a continuar un poquito. De los tipos de prestaciones, ¿qué me podéis decir? Vamos a seguir avanzando. Tipos de prestaciones que hay. ¿Queréis decir algo? Ya no... pero es que eso ya es... Un mar sin fondo. Un mar sin fondo. Bueno, entonces vamos a continuar también otra vez con
¿Qué os parece las no contributivas? Vamos a centrarnos ya en las pensiones no contributivas, que yo creo que son las que están causando más daño dentro de lo que es el planteamiento los que nunca han trabajado en su vida por una promesa o por lo que sea, o porque vienen de fuera, porque no les gusta. Por ejemplo, de nuestros malvecinos del sur, pues tenemos que el 70% de las personas que vienen de nuestros malvecinos del sur no trabajan en España. Claro, Y hay que mantenerlo. Entonces ahí tenemos un cáncer que está ahí. Yo tengo una amiga mía que vive en Suecia. Y Suecia, y Finlandia y Noruega son países que tienen una cobertura, una cobertura social muy amplia, ¿vale? A los temas de los niños, el tema del colegio, prestaciones, fomentan la natalidad, ¿no? Fomentan la natalidad. ¿Cuál es el problema en España? En España es que lo que no se puede concebir es que una persona tenga el dinero suficiente para no trabajar. Ese es el problema. El problema es que nos estamos juntando con una masa social que te sale a veces más rentable. Me acuerdo, hace unos años hubo una iniciativa que decía en el INEM, que también el INEM se ha troceado, que el gobierno te proponía un puesto de trabajo. Y si tú lo rechazabas, pues podías incluso perder la prestación. Eso se tumbó del tirón. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir lo mismo, aquí lo que hay, por uno y por otro, un interés puramente de electoralismo. Si yo tengo subvencionado, igual que a las televisiones, igual que a los institutos, igual que a los partidos políticos, igual que a las organizaciones empresariales, tengo de una forma o de otra subvencionado al votante, ya está. Pues el votante me rinde pleitesía. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero eso se puede aplicar tanto a lo nacional como a todo. Es evidente que todos los reyesuelos están por cada lado. Y en los pueblos con el agrícola. Entonces termino. La solución no es que ante una necesidad el Estado te deje desamparado. Yo lo veo correcto. Yo veo correcto que venga una persona en avión, en barco, nadando, bailando, como sea, tenga una cobertura. El problema es si a esa persona se le incentiva después, o sea, hay incentivos también a las empresas que al final son los que tienen que contratar y generar riqueza. La riqueza no viene del aire, ni el papel viene de una máquina a la que le damos al rodillo, sino que viene realmente de la productividad de un país. Y no nos olvidemos que Europa no es un continente aislado, estamos con China, estamos con una África que está emergiendo, con una Hispanoamérica también que está emergiendo, con un Estados Unidos que acaba de llegar Trump y ya las medidas que está poniendo es ultramente proteccionista para potenciar su economía. No nos olvidemos que la riqueza, de donde después tenemos estos servicios básicos, estos servicios de calidad, viene de las empresas. Y vuelvo a decirte, el problema que cabe, y acabo, en la seguridad social española, es que sale más dinero del que entra. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, venga, Manuel. Vamos a terminar. Matiza, termina el tema. Vamos con la matización. Termina el tema, vamos a meter ya en otro más. Contributiva necesaria porque, repito, nadie puede quedarse sin asistencia, no ya sanitaria, sino social. Es decir, porque no podemos permitir que se muera nadie. Es la más urgente, claro, es la más urgente. Segundo, evidentemente, salvado eso, que siempre ha existido y siempre se mantiene, yo quería aclarar lo que estaba diciendo Jaime. Hombre, cargarse el sistema de la seguridad de las mutualidades y por ende cargarse todo lo que es la estructura formal. Horroroso. Se hace con un matiz muy importante, porque yo voy a matizar. Uy, esto de los matices me está en la redundancia, me está funcionando. Pero voy a matizar una cosa. Entre los funcionarios que cotizan y reciben prestaciones de las mutualidades, voy a leerlo porque es mucho más extenso y es más gracioso. Los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de Justicia y de las Cortes Electorales. Segundo, todos los parlamentos. Los funcionarios de otros órganos estatales o constitucionales, todos los que forman la estructura del Estado superior. Funcionarios transferidos a las comunidades, los militares, los caballeros cadetes, los expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos jerárquicos de relevancia, en especial del ámbito de justicia. Vamos a ver, ¿se están cargando el sistema de quién? De los currantes. No se lo están cargando de ellos. O sea que el problema lo tenemos, como bien señala Jaime, el problema lo tenemos en que el Estado se está engullendo al Estado, pero solo y exclusivamente a sus súbditos, no se está engullendo a ellos, porque tenemos un Parlamento que distribuye el dinero
económicamente para ellos, que se pagan unos sueldazos que son inevitablemente para ellos, que se hacen unas coberturas sociales que son para ellos, y al pueblo lo están dejando tirado. Entonces el problema que tenemos no es solamente que se vacíen las cajas de la seguridad social, es que se está vaciando a este país de competencia. Quería comentar una cosita. Sí. Que lo que yo veo es no solamente el tema del dinero, de la seguridad social y de las cajas y de todo este tema. A ver, aquí lo que se está haciendo es que se le está dando unas paguitas, por ejemplo, a las personas que vienen de fuera, sin después llevar un seguimiento y un control de que esas personas después tendrás que decir, bueno, a usted se le ayuda durante unos meses para que usted esté en el país, usted sobreviva en una circunstancia de ayuda digna, y después usted tendrá que ver cómo usted se maneja dentro del país y se pondrá usted a trabajar. No que toda la vida ya va a tener usted una paga, como pasa con los marroquíes que vienen de fuera. Y sobre todo quería comentar que aparte la izquierda está jodiendo lo que es la sociedad española, porque muchos jóvenes que yo estoy escuchando y estoy viendo, trabajadores que son, por ejemplo, gente joven que está trabajando. Por ejemplo, te voy a hablar de un caso. Un técnico de aire acondicionado, un montador de aire acondicionado con 25 o 26 años, con su mujer y 2 hijos. Resulta que este señor pide el ingreso mínimo vital porque tiene una familia y 2 hijos y necesita ese dinero, y deja de trabajar como montador de instalaciones de aire acondicionado porque lo que gana son 1.000 euros y resulta que el Estado le da esos 1.000 euros. Entonces lo que está provocando es que esta persona, lo que sea, en vez de un buen trabajador, lo que está provocando es que sea un defraudador. Claro. Entonces esta persona lo que hace es que deja de trabajar en la empresa como trabajador y lo que hace es que empieza a cobrar esa paga de ingreso mínimo vital y se pone a trabajar por su cuenta en negro, con lo que está es destrozando la economía del país. Esta es las soluciones que tiene la izquierda con las paguitas, vale, para un Estado, que es lo que está pasando en España. Bueno, y aparte, una cosa para matizando lo que tú has dicho, mientras más alta sea la prestación, menos gente trabajará. Claro. Porque si ahora mismo tú le das a cualquier persona 1.000 euros, por las cajeras que ganan 800 y dice, ¿para qué voy a trabajar? Exacto. Me voy y gano los 1.000 euros. Eso ha pasado en Estados Unidos y ya lo tiene. Y hay experiencia en esto. Si esto pasa aquí, ya no tiene sentido. Pero bueno, muy importante, Alfonso, sí, es que no quería dejar de comentarlo, de todo lo que habéis comentado, es que lo que para mí lo principal que se debe de hacer, que es no se puede irretrasable, es que ya de una puñetera vez el trabajador cobre un sueldo y ahí vaya incluido todo, y que el trabajador diga, yo tengo que pagar mi seguridad social y esa seguridad social la tengo que abonar yo a tal. Vale. Bien. Es lo importante, para que se dé cuenta de lo que vale su seguridad social. Ahí está, que es la pregunta que yo hice antes. Las facturas que había de las operaciones cuando se te notificaban. Tú no pagabas, pero sabías lo que te había costado. Bueno, vamos a una cosa, vamos a cambiar, porque aquí hay un tema que estamos hablando de la seguridad social, pero no estamos viendo cómo se sacan los inmigrantes, por ejemplo, ilegales, cómo se sacan la tarjeta de la seguridad social. Ya sabemos que, por ejemplo, lo ha dicho Manuel, que un hijo nuestro, para poder tener tarjeta, tiene que trabajar por lo menos 1 hora en su vida, y con eso ya tendría tarjeta. Bueno, pues ellos lo que necesitan es empadronarse en el ayuntamiento. ¿Qué pensáis? Que los ayuntamientos faciliten tanto los empadronamientos de inmigrantes ilegales. Tenemos en Barcelona sitios donde en una misma casa están viviendo 1.000 inmigrantes ilegales empadronados. Una casa, hablo de una casa grande, de 60 metros cuadrados, ¿eh? Hay 1.000 empadronados. ¿Cómo lo veis el tema? Yo creo que el problema está, a ver, es lo mismo. Al final todo es política. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un gobierno, no solo en España, también en otros países, y no solo de un color, también se podrían matizar los colores, porque esto no viene de ahora. No, aquí no hablamos de colores. Esto viene de lejos. El problema es, ¿se fomenta en España la natalidad o no se fomenta en España la natalidad? No. Hay cuando tú sabes perfectamente que la solución de la pirámide demográfica son 2, o traer gente o fomentar la natalidad de tu país. Cuando no se hace la natalidad de tu país, la única otra opción que te queda es traer gente de fuera. Claro, ¿cuál es el problema? ¿De dónde trae gente a España? ¿De Hispanoamérica? No.
Porque en Hispanoamérica se están poniendo las condiciones súper duras para que vengan. Por ejemplo, en Ecuador. Y eso lo tengo yo con amigos míos de Puerto Rico que han ido al consulado y le han dicho automáticamente que lo que antes se daba con cierta laxitud, ahora mismo son totalmente inflexibles. Sin embargo, los de Mauritania y Senegal sí. Claro, pero es que es increíble. Pero el problema es que, incluso lo que tú dices de África, pero yo digo una cosa, el problema es que la mayoría, como ha dicho Luis, de países de guerra, no. La mayoría viene de Marruecos. Huyendo del hambre tampoco. Ni huyendo del hambre tampoco. Yo te digo que toda aquella persona que venga de países que están en conflicto y en guerra, por supuesto que España, eso por históricamente. auxilio, eso por pero auxilio. ¿cuál es el problema? Que la Que no es cierto. y además ya nos saldríamos de este tema, por lo cual no quiero salirme. Pero el problema es que vienen de un país fundamentalmente, en una gran mayoría, que es de Marruecos, que Marruecos, perdona, de pobre nada. Lo decimos en un programa hace poco contigo. Va casi a duplicar la inversión militar con respecto a España. Perdona, está teniendo un relanzamiento de la economía en el norte para competir con Ceuta y Melilla. Hay que pasarse por Tánger y por Nador para ver los complejos industriales que se están creando allí. Claro, y los hoteles. Y termino. Y con un estadio de más de 500 millones de euros que quiere hacer para quitarle a España el Mundial. Más de 500 millones, el estadio que va a ser más grande por aforo del mundo. O sea, ¿cuál es el problema? Que la financiación de España viene, lo que tú dices, de inmigrantes, claro que tiene que venir, pero que yo no le puedo costear la fiesta al rey, al Mohamed, porque claro, yo te estoy quitando a ti los índices de paro, me los traigo a mi país, y los delincuentes le vendo a mi población, que son gente que vienen huyendo de la guerra. No, perdone, puede venir yendo de Sierra Leona, puede venir viniendo de Níger, puede venir viniendo de Senegal, de Mauritania. Vale, pero de Burkina Faso no viene ninguno. Pero ninguno. de aquellos países que no tienen pobreza y no tienen guerra solo y exclusivamente porque este gobierno está más, o lo que sea, está interesado en tener unos beneficios a la hora de impartir una serie de ayudas. Primero para contentar a sus socios internacionales, en este caso Marruecos, y en este caso para sostener un nicho de voto muy potente. No, es que vuelvo a decir, y termino, y te digo, insisto a lo largo de este problema, de este programa. El problema no estriba en la mano de obra, no estriba. España, mira, Alemania tiene 87 millones de habitantes, con un territorio inferior al de España. El problema no es que vengan más inmigrantes, el problema no es que vengan más ayudas. El problema es, estamos focalizando, como bien antes ha dicho Luis, esas ayudas para que después esas personas puedan acceder al mercado laboral, o lo estamos volviendo entre todos parásitos de un sistema. Eso es. Para que al final el sistema, nosotros a cada 4 años nos rinda cuenta y le tengamos que rendir pleitesía. Y el problema, y te digo, el problema es que muchas empresas españolas paradójicamente se están yendo a Marruecos. ¿Por qué? Porque la luz, la electricidad, los seguros sociales, volvemos al tema de la seguridad social, todo el tema impositivo es más atractivo para la producción, son normativas más laxas, no hay un sistema tan rígido y se nos está yendo, estamos en un país que se está descapitalizando y por eso esos 22.000 millones que este año Hacienda va a tener que transferir a la seguridad social, porque estamos en número rojo. Vale. Pero yo sigo diciendo. Sí, Manuel, sigue, Manuel. Vamos a ver, lo del tema del empadronamiento está claro, es que es un negocio en círculo cerrado. ¿Por qué? Porque me los traigo aquí, los mantengo aquí, les doy la paquita aquí y los sigo manteniendo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí esto no lo vamos a discutir nunca, que es necesaria mano de obra. Pero mano de obra es para trabajar, no para que le estén dando subvenciones y pagas, quitándolo efectivamente del mercado. Y es cierto. Pero Manuel, el problema no es de la persona. Pero claro. El problema no es de la persona que, oye, si a mí me la dan. Sí, a mí me la dan la cosa. Igual que a ti, claro. Ahora te viene el Estado y te dice, oye, Alfonso, por tu cara bonita te va a dar una subvención de 80.000 euros para el programa, para que hable bien del gobierno. El problema no es que lo hablamos recibe. bien rápido, Claro, vamos. Es más, yo creo Los que reparto entre cuatro, entre cinco. Incluso todo esto es inmigrante en un gran porcentaje. Yo tengo buena fe en ese aspecto. Soy cristiano y tengo buena fe. Yo creo que un gran porcentaje de esos inmigrantes que vienen fundamentalmente de nuestro continente. Ojo, somos un país bicontinental, no olvidemos. España también es africana. Cuando ganamos el mundial también ganó un país africano. Vienen la gran inmensa mayoría, y te lo digo que yo he tratado con ellos, de Marruecos, de todos los países, vienen con ganas de trabajar.
El problema es que se encuentran con un país que no Que les no lo deja trabajar. deja No deja trabajar y se le quitan las trabaja. ganas. Si es que Bien, el problema es que si no tenemos trabajo para los nacionales... ¿Cómo lo van a tener para los extranjeros? Enfoquemos Pero el si tú antes- culpable. antes El lo culpable está decías. en Moncloa, no está el que viene en un barco. Viene en eso. una Antes, Mira. antes lo señalabas tú, si nos estamos cargando el tejido industrial, Claro. indudablemente aquí Bestial. aspiramos pues a un sector de servicios, con lo cual muchos de los inmigrantes que vienen, las capacidades que tienen no están desarrolladas. No los formamos, no los preparamos y lo único que nos limitamos es a mantenerlo de una forma aleatoria, porque lo que estamos haciendo son convirtiéndolo en bolsa de votantes evidentemente que lo está financiando y que lo está trayendo. O sea, si yo te doy a ti un carnecito, te lo pongo en la boca, a ver que a quién mañana lo vas a agradecer. De todas formas, no preocuparos, que al Felón le quedan nada más que unos pocos de días. no lo Por lo que le está cayendo no creo, de le miedo. puede caer la del pulpo, pero que va. Que va. verdad, no se Mira, puede. bueno, vamos a ver, vamos ya y terminando. En España hay 2.200.000 inmigrantes que están cobrando de la inseguridad social. ¿Veis que debería de haber un tiempo y si en ese tiempo no se han reciclado y no han encontrado, como hay en Suiza y en otros sitios, no se han reciclado y no encuentran trabajo, irse a Marruecos? Bueno, y irse a Marruecos. Digo, irse a donde sea cada uno. Pero bueno, yo creo que hay detalles. Antes lo apuntaba Jaime, lo de los países nórdicos. Mira, Noruega le paga una paga a todo el mundo. Sí. Pero es que Noruega tiene un foso de petróleo que es incalculable. Y Dinamarca también tiene. ¿Qué ocurre? Que son países que evidentemente después te piden unos depósitos, porque si tú quieres residir en el país tienes que atizar, no sé si son 10 o 15.000 euros los que tienes que tener asegurados para que tú puedas residir en el país. Tercero, si en un plazo determinado de tiempo tú no encuentras trabajo, te abre la puerta de salida del tirón. Pero los ilegales también. Claro, ese es el problema que se A ha los encontrado legales no, Suecia y que ahora mismo está aplicando una política de expulsiones masivas. ¿Por qué? Porque le han descentrado completamente Gran su sistema. Bretaña se ha ido hasta de Europa. Claro, pero Claro. y no solamente eso, es que Gran Bretaña sigue manteniendo la política de mandar todos los africanos a África. Lo está Y en mandando un a barco, Rhodesia. ¿no? Tienen un Claro. barco que, Vale. como, vamos, esto es tiene tercermundista lo que han problema hecho. ninguno. Yo creo que la solución de eso pasa por muchísimas más control. Y eso lo sabe Jaime. Tú no puedes dar una paga a una persona y decirle esto es sine die. No. Usted, yo le doy usted una ayuda. Muy bien, muy y si bien. usted no encuentra trabajo, pasado mañana está usted en la puerta de casa. Pero vuelvo a decir, el problema que tiene España es, lo ha dicho Manuel, se está desindustrializando. Desindustrializando. Exacto. Se están yendo las empresas, se están yendo los capitales, pero a la vez estamos siguiendo pagando la fiesta a un nivel que no podemos pagar. Hombre. Vuelvo a decir, si tú tienes 100, puedes gastar 100, Claro. no puedes gastar 200. Es que esa era la teoría Es el inicial. problema. Es que eso era la teoría inicial. Sencillo. La seguridad Lo social. aplicamos cada uno en nuestras casas. Claro, pero es que la teoría era esa. O sea, yo contribuyo para mis mayores porque mis menores vendrán a contribuir por mí. ¿Qué ocurre? Que 100 producen 100. Lo que no puede es producir 100 y dárselo a 1.000, 2.000, 3.000 y aumentando todos los meses. Todo eso. Que Pero el mes pasado tengo 20.000 personas aquí, ¿eh? pero digo, vuelvo a decir, yo a mí ahí discrepo con el tema. España tiene déficit de mano de obra. España tiene déficit, pero España el pero problema. si tiene déficit, ¿En tiene qué sectores? 2.200.000 ¿Qué sectores? que están cobrando el paro. Claro, pero el problema es ¿por qué? ¿Por qué no? Porque en España las grandes empresas a Mancio Ortega se le criminaliza. Claro. Estamos viendo en tertulia en el número 6 de la televisión, no quiero decir el nombre, como a los pobres empresarios que tienen 5 casas prácticamente son los demonios echando fuego por la boca. Sí, sí, Mientras que en Estados Unidos, en otros países, que ojo, que cuando este tipo de personas que critican estos regímenes, después cuando Se van de van de turismo vacaciones a Nueva o York. quieren irse a buscar un futuro mejor, van a esos malvados países. Entonces, vuelvo a decirte, el problema es que España, por un lado, está subrogando el voto a base de paguita, como tú dices, porque también esas personas no se encuentran en un país donde se está fomentando la riqueza, se está echando a la persona. Entonces, si nosotros, vuelvo a decir, si un empresario paga el doble por un trabajador y encima al empresario se le está... El tema de los autónomos, ustedes lo sabéis. Un autónomo realmente en España llega a pagar el 50%. Y más. Ojo, y más de lo que ingresa. Entonces la seguridad social obviamente se ha vuelto ¿cómo era? El cobrador del frac para muchos autónomos.
Bien, De todas bueno. formas, el Estado... Que yo no, creo perdona, que- no pagamos por facturación como en otros países. En otros países el autónomo paga por lo que factura. En España tenemos que anticipar la trimestral del IVA. Claro, claro. Perdona, Que quería decir que hay parte de la industria que sí la está fomentando el Estado, hombre, la venta de papel ahí en Chamberí, en todos esos sitios así de los por los partes de los inmigrantes estos. Tienen un negocio impresionante. Eso está muy Muy bien, industrializado. muy bien. Y los móviles, y los móviles. Los móviles. Bueno, de referente a los móviles voy a decir una cosa. De Mauritania a Canarias se tardan 11 días oficialmente. Y me ha llamado la atención que todos vienen con los móviles cargados. ¿Qué tipo de batería usan esos móviles? Que nos lo explique. Vamos, nada más por Tiene que explicarlo, ser- porque vamos, después de 11 días en alta mar, pasando hambre, pasando de todo, llega con el móvil cargado. No, hombre, es que, está- es que está- llama la atención esos pequeños detalles Bueno, y de ahí. algunos Y ya con vamos a y terminar. algunos con unos relojes que son Que impresionantes. son impresionantes. Pero que el problema te digo, el que viene buscando un futuro mejor, yo creo que tiene que tener, y el que quiere trabajar, y el que quiere Eso lo aportar, encuentra, y el que sí, tiene sí, que sí. tener. Jaime, El problema mira. es que estamos en un país donde nuestros médicos, donde nuestras enfermeras, donde nuestros arquitectos, incluso se tienen que Que estar tienen que ir de marchando España. de nuestro país. Todos ¿Por los qué? jóvenes. Porque Sí, sí. vuelvo a decir, el problema Por no la es, carrera. aparte de que pueda o no pueda, yo he dicho que falta mano de obra, el problema es que la mano cualificada en este país, cuando la mano cualificada de tu país se está marchando, incluso muchos inmigrantes cualificados prefieren no ir a España, sino a otros países, el que está cualificado no le hace falta una paguita. El que está cualificado va donde le pagan mejor. Sí, sí, sí. Y sí. es el problema, que el problema es que cuando en este país no traemos talento, sino que el talento se nos va, es porque este país no está ofreciendo unas buenas condiciones laborales. ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que Pero es seguir. que ese Bueno. talento que se nos está yendo es precisamente por eso. Si tú aquí no le das los beneficios, A la le empresa das un se le prejuicio, persigue. Hombre, pues claro. anda que yo vivo la vida, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando porque ya lo tengo que subir a las redes y ya va la cosa. Bien, bueno, pues agradeceros a todos los que nos habéis estado escuchando y viendo y solicitaros que como dice mi compañero Jaime, que os suscribáis, que dejéis vuestros comentarios en la plataforma que nos veáis o escuchéis y daros las gracias y un saludo virtual a todos.